que pongamos todo nuestro corazón en lo que el Señor nos va a hablar esta mañana. Porque de la misma manera que el Señor usó al pastor para hablarnos en estas 3 plenarias que tuvimos, le va a usar esta mañana también. José Luis, gracias por estar con nosotros. Eres una bendición. Muchísimas gracias, me siento de verdad agradecido y de verdad honrado de poder estar con todos vosotros y con todas vosotras. Este fin de semana también para mí ha sido un tiempo de renovación, de bendición, de edificación. Así que gracias, hermanas, por haber admitido a este hombre entre vosotras. Me he sentido bendito entre las mujeres y bendito sobre todo en la presencia del Señor. Y en esta mañana también estoy con profundo respeto ocupando este púlpito. Y estoy también con temor y temblor, porque soy consciente de que en esta mañana hemos recibido mucho. Desde el mismo comienzo de esta reunión Dios nos ha estado hablando. Y mi oración y mi ruego, Pastor Emanuel, es que lo que yo pueda transmitir de parte de Dios edifique sobre lo que usted ha traído, porque la palabra que Dios nos ha dado ha sido una palabra ya fuerte en esta mañana. Y ha sido una palabra fuerte abonada después con un tiempo de adoración tan delicioso. Yo agradezco al grupo de alabanza, a los hombres y mujeres que nos han estado ministrando en la alabanza. Y yo quiero rogarles, como siempre hago, siempre que veo un grupo de alabanza que alaba, un grupo de adoradores que adora, yo me siento movido a pedirles, a rogarles que nunca pierdan esa sensibilidad, que nunca pierdan esa carga, esa pasión de provocar la gloria de Dios. No estamos, ninguno de nosotros ni de nosotras, estamos aquí para lucirnos, sino para mostrar la gracia de aquel que merece la gloria, la honra y la adoración por los siglos de los siglos, que es solamente Él. Aleluya. Así que ojalá que en esta mañana podamos seguir siendo edificados. Traigo una buena noticia y es que el nieto está esperando a que llegue el abuelo. Porque sí, Pastora Nancy, es importante que el abuelo esté en ese momento. Así que mi hija sigue aguantando las contracciones y está aguardando, está esperando. La segunda buena noticia es que mi esposa les manda otra vez un enorme abrazo. Y yo les recomiendo que lo reciban. Les recomiendo que lo reciban. Y toda buena noticia viene acompañada de otra noticia que es peor, lo lamento muchísimo, y es que ellos insisten también en mandar su abrazo. Estoy hablando de mis yernos. Ellos insisten, abraza a la congregación de nuestra parte, así que ustedes verán. Yo les digo lo de siempre, si desean recibir ese abrazo, háganlo, pero cúbranse antes con la sangre de Jesús. Y reciban el abrazo de David y Jonathan. No, ahora en serio, a veces me he sentido cargado con esto. Fíjense si me he sentido cargado que alguna vez después de una reunión se ha acercado, normalmente son hermanas, mucho más sensibles que los varones, perdónenme varones, pero se acercan y me dicen, me lo han dicho por lo menos en 3 ocasiones, oye, tienes que orar para que Dios te sane con eso de tus yernos. Tienes que orar porque tienes que amarles de verdad. Y he visto tanta sinceridad en esa exhortación que les he dicho, Dios lo está haciendo poquito a poco, ya casi les tengo cariño, ya les voy tomando cariño. Pero no, siento el deseo de resarcirles, siento el deseo de reconocer mi culpa, así que me permiten, pastores, que ponga unas palabras que en un momento de inspiración, ayúdame, por favor. Y miren estas palabras. Quitamos un poquito de luz, por favor, aquí sí, eso es todo lo que se puede quitar, sobre todo porque tengo mucho interés. Es un momento íntimo el que les voy a compartir. Bueno, aquí tienen parte de mi familia, ¿ven? Hombre, ese es mi yerno, lo lamento, no pude quitarle de la foto. Sí, sí. Ella es mi hija Kerit y ellos son Emma e Ethan. Pero vamos al tema, que esto es importante. No pierdan la inspiración, por favor. Ah, no, perdón, este no es. No, tenemos que escucharlo. Sí, yo creo que sí.
¿Ya? Soy José Luis Navarro y en el último tiempo he estado un tanto preocupado pensando que algunas de las cosas que dije acerca de mis yernos se haya podido malinterpretar. Por eso hoy quiero aclararlo todo. Mis yernos, David y Jonathan, son dos personas extraordinarias. He llegado a la conclusión de que son de lo bueno lo mejor lo superior. Por eso estoy feliz, estoy agradecido de tenerlos como hijos políticos. Hola, yo soy Jonathan, el marido de Miriam, y creo que con las palabras que ha dicho mi suegro queda bien claro que en esta familia solo hay paz y armonía. Hola, yo soy David, el marido de Kerit, y nada, que como estáis viendo aquí nos llevamos todo muy bien y nos queremos un montón, ¿verdad, Papuchi? Pero papá, papá, pero ¿qué hacéis? Papá, ¿estás bien, papá? Madre mía. Perdónenme la broma, ahora necesito volumen. Lo siento, Lady, esta mujer no puede engordar jamás. Con lo que llevo a correr estos días. El único objetivo es que conocieran un poquito más a mi familia. Ellos les mandan un enorme abrazo, recíbanlo de verdad y reciban también el cariño de la Iglesia Buen Pastor. Ellos están orando y han estado orando por este tiempo de congreso. Vamos a ir a un tema en la palabra que está en mi corazón muy candente, muy ardiente, y ojalá que Dios nos hable a través de él. El título del mensaje en esta mañana va a ser El Señor es mi pastor. Y con un título así, ¿a qué texto de la Biblia creen que voy a remitirles? Absolutamente cierto. Así que les voy a rogar que leamos el Salmo 23. Es uno de mis 150 salmos favoritos. Pero de verdad que este salmo tiene un mensaje tan hermoso, tan bueno para nosotros. Salmo 23. Y voy a pedir la colaboración de alguien, algún hermano o hermana que quiera leerlo en voz alta, que tenga deseo de... ¿Esta jovencita quiere leerlo? ¿Sí? Ah, pues me encanta la idea. Muy bien, Alison, pero además, fíjate, te voy a pedir que pases aquí conmigo y te voy a dejar una Biblia con letra gigante, porque yo cuando estoy aquí arriba se me nublan las letras y necesito una Biblia muy grande. Este texto de la Biblia es un texto delicioso, es un texto sanador. Y vamos a escuchar a Alison cómo lo lee. Tranquila, despacito, para que podamos recibir este mensaje. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me dirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oye, Alison, lo has leído muy bien. Un aplauso a Dios por ella, porque ha hecho una lectura hermosa de la palabra. Muchísimas gracias, Alison. Y sabes, Alison, toma tu asiento, gracias. Lo he comentado con las hermanas y quiero decirlo ahora con todos. Me han recomendado tantas veces, para extraer toda la esencia de la Biblia, compara diferentes versiones. Lee el mismo texto en diferentes versiones. Yo ya he compartido con las mujeres y permitidme, hombres, que lo comparta con vosotros también. Hay unas cuantas versiones de la Biblia que son definitivamente recomendables, que yo te recomiendo que tú tengas, sea en tu dispositivo electrónico o sea impreso en papel, pero que las tengas. Porque son versiones de la Biblia que hacen mucho más entendible el texto sagrado. No alteran el sentido, sino que arrojan luz sobre el texto sagrado. Por ejemplo, si a un joven de nuestro siglo XXI le dices que lea Reina Valera en 1960, estoy seguro que lo va a disfrutar, pero en cada capítulo te preguntará 10 veces, ¿y esta palabra qué significa? Porque son palabras, estoy convencido que edificantes, que de bendición, pero son palabras menos entendibles a nuestro lenguaje actual. Por eso, yo recomiendo que los jóvenes, pero los adultos también, recurramos a comparar el texto sagrado con versiones como la Nueva Traducción Viviente, la versión Dios habla hoy, la versión en lenguaje actual, incluso una de las últimas versiones que ha cometido la Sociedad Bíblica de España, la palabra no oculto, que tiene algunos textos controvertidos, pero es un lenguaje muy entendible. Para hacer una prueba, permítanme que les lea lo que Alison ha leído muy bien, que se lo lea en la versión Dios habla hoy. Este hermoso salmo dice de esta manera: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Qué texto, qué salmo, qué oración tan preciosa. Me contaron que en una ocasión una profesora de escuela dominical estaba dando clase a sus niños, a niños como esta belleza que tenemos aquí, o como otros niños que hay en esta mañana acompañándonos. Estaba dando clase y les estaba hablando precisamente acerca del Salmo 23. Y la profesora preguntó al grupo de niños: ¿alguno de vosotros o de vosotras sería capaz de recitar este salmo de memoria? Entre los que levantaron la mano había una niñita rubia de 4 años y medio. La profesora la miró con cierto escepticismo y le dijo: ¿de verdad que tú podrías recitar el Salmo 23? La niña no contestó, sino que pasó adelante, se inclinó un poquito hacia el grupo y dijo: el Señor es mi pastor y eso es todo lo que me hace falta. Hizo una reverencia y volvió a su asiento. Creo que nunca he escuchado
un resumen, una descripción tan perfecta del Salmo 23. El Señor es mi pastor y eso es todo lo que me hace falta. Yo quisiera recomendar con todo cariño a esta congregación que intente memorizar este salmo. Miren, ¿han oído hablar de Gabriel García Márquez? Premio Nobel de Literatura en el año 1998. Este escritor de origen colombiano, aunque con el corazón repartido entre México y Colombia, en una ocasión una periodista fue a entrevistar al Premio Nobel. Dice la periodista en su artículo: el señor García Márquez me dijo, acompáñeme a mi sala de lectura. Y cuando la periodista entró en aquel lugar, ella escribía en su crónica diciendo: cuando entré en aquella sala de lectura, vi que aquello no era una sala de lectura, sino que era un museo del libro, una habitación enorme. Cada pared estaba cubierta con estanterías desde el suelo hasta el techo. Y en aquellas estanterías se apretaban miles de volúmenes. La periodista preguntó a García Márquez: señor Márquez, dígame, si usted tuviera que elegir uno, solamente uno de todos los libros que amontona aquí, ¿con cuál se quedaría? Y la periodista escribía en su crónica diciendo: yo estaba seguro de que el maestro titubearía, dudaría unos momentos. Estaba segura también de que el premio Nobel recurriría a algunos de los cientos de libros que él ha escrito. Dice, pero para mi sorpresa, Gabriel García Márquez saltó de la silla como empujado por un resorte. Corrió hacia una estantería determinada y de esa estantería extrajo un grueso volumen. El escritor, dice la periodista, hojeó aquel libro rápidamente y con su dedo índice golpeó varias veces sobre una parte de ese libro y dijo: lea esto, léalo. El Salmo 23. Y dice la periodista: Gabriel García Márquez me dijo: jamás he leído poesía tan perfecta. Y decía ella, rápidamente García Márquez volvió a ojear en aquel libro y llegó hasta otro lugar y dijo: ahora lee esto, léelo, te lo recomiendo. Primera de Corintios, capítulo 13. Y dijo García Márquez: nunca nadie ha descrito el amor como aquí está descrito. Se quedaba con la Biblia. Y miren, no es que lo diga yo, no es que lo digan cientos, sino que la historia atestigua que este libro es lo mejor que nadie jamás pueda leer. Miren, soy escritor, no estoy seguro de ello. De lo que estoy seguro es de que soy lector. Soy un lector compulsivo. Si leer demasiado es un problema, yo tengo ese problema. Leo todo y leo siempre. Si estoy 2 horas sin leer, noto que me duele la cabeza. Y el haber leído tanto, he publicado 16 libros, pero he leído más de 2016. Y el haber leído eso no me autoriza demasiadas cosas, pero sí me autoriza a decirte algo con toda categoría. Si quieres leer algo de verdad que valga la pena, la Biblia. Si te gusta la novela histórica, la Biblia. Si te gusta el relato épico, la Biblia. Si te gusta la novela romántica, la Biblia. Si te gusta el epistolario, la Biblia. Si te gusta la poesía, la Biblia. Te guste lo que te guste, aquí está. Y este libro además es el único libro que no solo informa, sino que además transforma. Es el único libro que no contiene solamente datos, sino que contiene auténtico poder, poder de Dios. Y de entre este libro, en esta mañana he querido entresacar una joya. Y esta joya es el Salmo 23. Porque miren, en este salmo hay algo interesante. Y es que Dios se compara con el pastor y a nosotros se nos compara con una oveja. Estoy casi seguro de haberles contado esto, por eso les pido disculpas por volver a recordárselo. Cuando yo llegué a la palabra de Dios y descubrí que me comparaban con una oveja, no me alegró en absoluto. Muy romántico, muy bucólico, pero ¿ustedes saben cómo huelen las ovejas? ¿Han visto cómo mastican esos animales? Que a mí me compararan con una oveja no me pareció gratificante. Además, creo haberles contado que yo
me crié en un barrio de casitas bajas. Casitas bajas donde todos los chicos del barrio, en cuanto nos daban las vacaciones, pasábamos el día entero en nuestro descampado. Nuestro descampado era nuestro campo de juegos. Allí jugábamos al fútbol, jugábamos al baloncesto, jugábamos a las canicas. Era nuestro descampado. Cuando amanecía, apenas se filtraban por las persianas los primeros rayos de sol, corríamos a jugar a nuestro campo. Pero ¿saben cuál era el problema? Aquel lugar era un paso de ganado, era un lugar de paso de rebaños. Así que cuando yo salía por las mañanas, descubría que mi descampado olía mal. Las ovejas habían pasado por allí. Además, el suelo estaba sembrado de bolitas negras, que no hace falta que entre en más detalles para que sepan a qué me refiero. Aquellos animales habían profanado mi descampado. Yo creo que desde ese momento comencé a desarrollar antipatía hacia ese animal. Y ahora me convierto, me hago cristiano, acudo a la Biblia y veo que 1, 2, 3, 500 veces la Biblia me dice: tú eres una oveja. Tuve que ser ministrado al respecto. Agradezco a Dios que hubo un hombre con la suficiente madurez para decirme: José Luis, siéntate, te voy a sacar de este problema. Y me dijo: mira, cuando la Biblia te compara con algo, nunca lo hace para ofenderte. Siempre lo hará para bendecirte, para elogiarte. Sí, pero ¿por qué me comparan con una oveja? Y me dijo: mira, en aquel tiempo y en aquella cultura, la economía de las familias descansaba sobre las cabezas de ganado. Quien tenía una oveja tenía un tesoro. Quien tenía un rebaño de ovejas tenía una auténtica fortuna. Cuando la Biblia te compara con una oveja, te está diciendo: tú eres valiosísima, tú eres valiosísimo, eres un tesoro para mí. Está bien, comencé a aceptarlo, pero luego indagué en esto. Fíjense si me preocupaba el tema, que indagué en esto y descubrí que cuando la Biblia nos compara con este animal, esto no es solo poesía, sino que hay sabiduría científica. En el hecho de que la Biblia nos compare con la oveja hay sabiduría científica. Muchas investigaciones arrojan estos datos. La oveja se parece extraordinariamente al ser humano. Tal vez mastiquemos de manera diferente, aunque tal vez estás pensando ahora en alguien que incluso en eso se parece mucho a las ovejas, no lo sé. Pero mira, en lo que sí nos parecemos es en lo siguiente: la oveja es un animal que cuando ha sufrido una agresión, cuando se ha sentido amenazada, cuando se ha sentido decepcionada, toma esa vivencia, la archiva en su memoria y la conserva durante años. Y durante años está rumiando ese recuerdo. Me amenazaron, me hirieron, me decepcionaron. Es un animal que sufre a causa del recuerdo. Temo decir, o lamento decir, que en esto nos parecemos mucho a las ovejas. La oveja, además, se parece al ser humano en que es un animal tremendamente vulnerable. Dicen que la oveja tiene tantas enfermedades como días tiene el año. Y por eso la oveja necesita absolutamente a un pastor. Nos parecemos también, y en esto sí que me siento muy identificado, en que la oveja es un animal tremendamente despistado. En esto yo sí que me identifico. La oveja es un animal que puede estar a 1 metro de la entrada del redil y se pierde, exactamente como yo. Cuando yo voy en el coche, yo manejo el volante, yo llevo el volante, pero mi esposa es el GPS. No les exagero un ápice. Yo puedo estar durante 10 años haciendo el mismo recorrido. Si me quitan la señal de desvío, yo sigo de frente. Pero hay algo mucho más serio en lo que la oveja se parece mucho al ser humano, y es por lo que la Biblia nos compara con la oveja. La oveja es un animal que para defenderse necesita a un pastor. Solo lo tiene, no solamente para sobrevivir, sino para defenderse. Miren, el león tiene sus garras,
el perro tiene sus dientes, el gato tiene sus uñas, el caballo tiene sus patas, el toro tiene sus cuernos, la abeja tiene su aguijón, la serpiente tiene su veneno, pero la oveja solo tiene al pastor. Quítale al pastor y está perdida. ¿Saben cómo reacciona una oveja ante un ataque? Si a una oveja le ataca un lobo o un león, ¿saben cómo reacciona? Se deja caer y se queda patas arriba. Se hace la muerta, como diciendo, si piensa que estoy muerto, tal vez ya no me mate. Por eso necesita absolutamente al pastor. ¿Ven que hay sabiduría científica en la Biblia? Permítanme solamente uno más, una comparativa más. Por lo que la oveja se parece a nosotros. La oveja necesita dar la lana al pastor. Lo necesita. Una oveja que no ha sido esquilada, que no ha sido trasquilada. Una oveja que atesora su lana. Esa lana se convierte en una amenaza mortal para ella. La lana se convierte en un nido de parásitos y de insectos. Además, si la oveja cayera a un río, a un estanque, la lana absorbe el agua y la lanza directamente al fondo. En esto también nos parecemos a ella. La codicia mata, absolutamente mata. Necesitamos dar a los demás. Necesitamos practicar la generosidad. Cuando la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, no está estableciendo un precepto, está dando un consejo que nos puede salvar la vida. Cuando estamos codiciando, cuando nos dejamos seducir por la avaricia, eso nos mata. Cuando damos, estamos recibiendo vida. Practiquemos la generosidad. Pero miren, en esto hay algo. Voy a quitarme la chaqueta, porque aquí hace calor, ¿eh? ¿Podemos abrir un poquito ahí para que corra un poquito el aire? No, pero por lo demás el sitio es delicioso. Vamos, doy fe de lo que decía el pastor. He estado paseando por estos lugares y realmente el entorno y el lugar es maravilloso. ¿Saben? Respecto a esto del Salmo 23, lo más sorprendente, lo más llamativo, lo más transformador no es que la Biblia nos compare con una oveja, sino que Él se compare con un pastor. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, a través del profeta, Jehová te pastoreará siempre. Cuando el salmista David dice, el Señor es mi pastor, nosotros podemos leer esto con naturalidad, no nos parece nada llamativo, pero escúchenme, esta declaración es una de las más radicales de la Biblia. Que se comparara a Dios con un pastor es dinamita para la estructura del judaísmo. Tenemos que entender algo. En aquel tiempo y cultura había una lista de los oficios, las profesiones mal vistas. Eran conocidas como los amares, que significa maldito. Y esa relación de profesiones malditas comenzaba con el pastor. Ser pastor no era ninguna honra, sino que era lo más humillante que nadie podía imaginarse. Los pastores eran considerados ladrones, mentirosos. El testimonio de un pastor no era admitido en un tribunal público. Los pastores tenían prohibida la entrada al templo. Hay un texto en la Biblia que puede arrojar luz a esta reflexión. Ustedes recuerdan el momento en el cual el profeta Samuel fue a casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey, para ocupar el lugar que hasta ese momento ocupaba Saúl. Dice la Biblia que el profeta pidió a Isaí que hiciera pasar delante de él a todos sus hijos. Los hijos de Isaí fueron pasando frente a Samuel y Dios le decía al profeta, este no es, este no es, este no es. Y cuando ya hubieron pasado todos, el profeta dice, ¿no te queda ningún hijo? Y nuestra Biblia, Reina Valera, nos dice que Isaí dijo, sí, queda uno. Pero mira, cuando nosotros vamos al original hebreo, descubrimos que ahí aparece un signo de admiración. Es como que Isaí dijo, es verdad.
queda uno, y nuestra versión dice, queda el más pequeño. Permítanme que les diga que la palabra hebrea para pequeño, la palabra que usó Isaí es Hakatán, y esa palabra significa queda el miserable, queda la basura de la familia, porque quien cuidaba de las ovejas siempre era o el esclavo más débil, o si todos los esclavos eran aprovechables, el hijo absolutamente marginado, el canalla, el redrojo, la basura de la familia. Y Dios dijo, a él voy a elegir. Ahora de pronto Dios se asoma al balcón del cielo y dice, yo soy tu pastor. No puedo explicar esto. Cuando Dios dijo, yo soy tu pastor, estoy convencido de que la humanidad, aquel grupo de personas dijo, pero ¿qué significa esto? Y miren, aquí queda, como dije a las mujeres este fin de semana, queda de pronto una de las paradojas más grandes de la Biblia. Que Dios se compare con un pastor establece una de las paradojas más grandes, porque Dios dice, soy el rey de reyes, es decir, mi trono es el trono más alto, y luego dice, soy el pastor, estoy en lo más bajo. Dios dice, soy el león de la tribu de Judá, lo más alto, y luego dice, soy el cordero de Dios, lo más bajo. Dios dice, en la palma de mi mano sostengo el universo entero. Y luego dice, yo soy tu alfarero, que mancho mi mano en barro, que tomo un pedazo de barro y moldeo ese pedazo. Y de este modo queda establecido el hecho de que Dios ocupa el lugar más alto, más alto. Nadie estará tan arriba como para no necesitar a Dios. Pero Dios pisa el valle más bajo, más bajo. Nunca serás tan pequeño como para que Dios no esté a tu lado. Tal vez en esta mañana te sientes pequeña, te sientes pequeño, pero puedo garantizarte, a tu lado está respirando Él. A tu lado está Jesús. Él es nuestro pastor. Y cuando yo leo este texto tan hermoso, descubro que podríamos dividirlo en 3 escenas. No sé si a ustedes, a alguno de ustedes, hermanos y hermanas, les gusta el teatro. A mi esposa y a mí de vez en cuando nos encanta ir a una buena obra de estas que te hacen reír sanamente o que te hacen reflexionar profundamente. Y cuando yo leo este salmo, descubro que podría dividirlo como una obra de teatro. Han visto que estamos viendo una escena, de pronto baja el telón y cuando el telón vuelve a levantarse, todo el escenario se ha transformado. Dejamos la primera escena y pasamos a la segunda. En el Salmo 23 ocurre algo así. Yo lo divido en 3 escenarios. Lo primero he dado en llamarle la etapa de la luz. Del versículo 1 al versículo 3. Miren qué belleza nos describe la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Pueden verlo? En estos 3 versículos solo se habla de luz. Aguas de reposo, pastos verdes, descanso, sosiego. Es la etapa de la luz. Miren, hay momentos en nuestra vida en que estamos viviendo esta etapa. Todas las luces están encendidas. El camino está abierto. No tenemos ni una sola pregunta, solo tenemos respuestas. Abrimos el frigorífico en casa y decimos, ¿qué comeré hoy? Porque tengo para elegir entre un buen bistec o más bien un filete de lenguado, o tal vez comeré unas salchichas Oscar Mayer, por supuesto. Tengo tanto para elegir, todo va bien. Abro la habitación de mis hijos y les veo descansando. ¿Tienen salud? ¿Tienen paz? Voy a dormir y pongo el despertador porque mañana hay un puesto de trabajo esperándome. Voy a la escuela, voy al instituto y
voy estudiando y progreso adecuadamente, todo va bien, la etapa de la luz. Si en este momento, hermano o hermana, tú estás viviendo la etapa de la luz, quiero felicitarte. Quiero desearte que esa etapa se prolongue por todo el tiempo posible. Pero quiero apercibirte, no te enamores de la provisión de Dios. Enamórate más bien del Dios de la provisión. No te dejes seducir por lo que tienes. Déjate cautivar por aquel que te da lo que tú tienes. Porque más importante que la bendición de Dios es el Dios que nos da la bendición. Mira, la Biblia tiene 7,474 promesas. Es muy fácil recordarlo. 7,4, 7,4. 7,474 promesas. Si tú me preguntaras, de todo ese volumen de promesas, ¿cuál prefieres? Elige una, ¿con cuál te quedarías? Mira, lo tengo bien claro. Jamás me han hecho una pregunta tan fácil. Si yo tuviera que elegir una de todas esas miles, yo me quedo con esa que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque mejor que tener lo que Él me da, es tenerlo a Él. Tenerlo a Él es incomparable. Mira, cuando comes de su mano, despreciarás las cucharas de plata. Cuando puedes recostar tu cabeza en su corazón, despreciarás las almohadas de plumas. Dejarse mecer en sus brazos es lo mejor que hay. Tuve un extraordinario profesor en la Facultad de Teología. El profesor que me daba hebreo era un hombre que vivía la asignatura y que nos hacía vivirla con él. Y recuerdo un día que él entró en el aula y traía su Biblia y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dijo eso varias veces y abrió la Biblia y dijo, ¿por qué? Casi todas las versiones de la Biblia, al traducir el Salmo 23, han omitido una preposición, una brevísima palabra. Y esa es la palabra en. Porque el primer versículo del Salmo 23 dice en el original, Jehová es mi pastor, en nada me faltará. Y esa brevísima palabra de 2 letras amplía el sentido. Lo que Dios está prometiendo en este versículo es que nos está prometiendo su presencia, que Él estará con nosotros en cualquier situación. Porque mira, podría ser que algún día te sientes ante una mesa con un plato de comida vacío. Podría ser que algún día abras la habitación de tus hijos y veas que están enfermos. Podría ser que algún día te despidan del trabajo. Podría ser que algún día pierdas casi todo. Pero lo que no podrá ser, lo que nunca ocurrirá, lo que jamás podrás sufrir, es que Dios falte de tu lado en ese momento. Él estará contigo. Él estará contigo. Por eso te digo, déjate cautivar por Él. Enamórate de Dios. Esa es la etapa de la luz, cuando descubrimos que Él está a nuestro lado. Pero miren, de pronto, como en un escenario, como en una obra de teatro, el telón cae. Y al levantarse, nos vemos sumidos en la etapa de la sombra. Salmo 23:4, donde la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De pronto aparece la sombra, el valle de sombra. ¿Dónde están las aguas de reposo? ¿Dónde están las verdes praderas? ¿Dónde se han ido? Ahora todo es sombra alrededor. Así ocurren las cosas en la vida, de manera repentina, de manera imprevista. Acudes a tu puesto de trabajo tal vez, y después de haber servido fielmente durante meses o durante años, te dicen, ya no le necesitamos. Llamas a cientos de puertas de empresas, arrojas cientos de currículum y parece que en el mundo no hay un lugar para ti. Acudes a un médico y de pronto te dan la noticia nefasta. Nunca pensaste que eso pudiera llegarte a ti, pero ha llegado. Te dan el diagnóstico médico. ¿Y cuánto puede pesar un pedazo de papel?
puede pesar tanto que te tira al suelo. De pronto descubres que tu hija, soltera y adolescente, se ha quedado embarazada. O de pronto descubres que ese hombre que para ti era el príncipe azul se ha convertido en un príncipe cobarde. Te ha dejado embarazada y se ha dado a la fuga. La sombra, momentos que te hacen estremecer, instantes en los que ves que todas las luces se van apagando, días en los cuales no tienes ni una sola respuesta, solo tienes preguntas. El valle de sombra de muerte. Pero mira, en esta mañana quiero rogar la asistencia del Espíritu de Dios para que esta verdad se grabe en tu corazón. En esa etapa de sombra no está la muerte, sino que está la auténtica vida. Cuando las luces se apagan aquí abajo, deja de mirar a las tinieblas y levanta los ojos al cielo. Vas a ver que en el cielo se han encendido millones de luces. Los cielos más hermosos siempre corresponden a los lugares más oscuros. Miren, este valle de sombra que nos describe el Salmo 23 era un lugar geográfico que existe en Palestina. El valle de sombra de muerte es un lugar localizado en Palestina. Es una especie de cañón, de camino angosto entre dos montañas. Es un lugar tan sombrío que la luz del sol solo llega durante brevísimos minutos en pleno mediodía. El resto del día ese lugar está sumido en la sombra. Y fíjense, ese valle de sombra era un lugar por el que todos los pastores llevaban a su ganado. ¿Saben por qué? Porque cuando terminaba ese valle desembocaba en una de las praderas más jugosas, más fértiles y más verdes que hay en Palestina. Y dicen los estudiosos de la Biblia que seguramente en un momento determinado David, al llevar a su rebaño de ovejas, cruzó ese valle, sintió el frío, sintió la sombra, se detuvo allí y dijo: mira Dios, aunque mi vida entera fuera como este valle, aunque cada día de mi vida estuviera sumido en esta sombra, yo no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Y saben cuál es el milagro hermoso? Es que hay un lirio, una flor única, exclusiva, que crece precisamente en ese valle en Palestina. Este lirio es tan delicado, tiene la flor tan delicada que el sol quema los pétalos y solamente se da allí. La Biblia tiene una promesa deliciosa. Jesús dijo: yo soy la rosa de... ¿Y el lirio? Déjenme que les hable de Sarón. Yo soy la rosa de Sarón. Sarón es una pradera paradisíaca en Palestina. Es una llanura, totalmente llano. Las primaveras en Sarón son exuberantes. Si tú visitas la llanura de Sarón en plena primavera, las flores te taparán hasta las rodillas. Podrás hacer ramilletes de flores, podrás deleitarte en una multiplicidad de colores, algo delicioso. Dios te dice: si la vida te sonríe, si estás en la primavera más hermosa, si estás recreándote entre flores, búscame, porque yo en ese Sarón soy tu rosa. Dios te dice: quiero reír contigo, amo vivir a tu lado tus días de alegría, amo reír y sonreír contigo, te dice Dios. Yo estaré en tus mejores días. Pero dice: si sales de Sarón y entras en el valle, búscame, porque yo también soy el lirio de los valles. Si en este valle que estás viviendo eres capaz de cesar en tu lamento, de retener tus preguntas, de guardar silencio, vas a escuchar que Él está respirando a tu lado. Si miras al suelo, vas a ver que en ese valle, junto a tus huellas, hay otras huellas. Son las de Dios. Él está a tu lado. Y yo quiero dar gracias al cielo. Quiero dar gracias al cielo por esos hombres y mujeres que han entrado en el valle de sombra de muerte y que han sido capaces de, en los pliegues de esas sombras, buscar este lirio.
¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Estás en la etapa de la luz? Enamórate de Dios. ¿Estás en la etapa de la sombra? Búscale. Sabes, lo he dicho a las mujeres, pero necesito decirlo a todos en esta mañana. Cada día doy gracias a Dios por hombres y mujeres que han vivido situaciones de estas que son capaces de romper una vida, pero que han sido capaces de salir de ese valle mostrando un ramo de lirios, porque han buscado los tesoros que Dios esconde en las sombras. Además hay algo aquí, permítanme terminar esta etapa de la sombra, hay algo que a mí me llama la atención. Miren por favor, en la etapa de la luz, miren cómo describe el salmista. El Señor es mi pastor, en nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. ¿Se dan cuenta? En la etapa de la luz está hablando acerca de Él. Pero miren ahora cuando entra en la etapa de la sombra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú ya no está hablando acerca de Dios. Ahora está hablando directamente con Dios. Algo ha ocurrido en ese valle que le ha situado cara a cara con Dios. ¿Es esto importante? Esto es extraordinariamente importante. Déjenme que lo ilustre. Hermano, ¿cómo te llamas? Marcelo. Dios te bendiga, Marcelo. Acompáñame un momento. Miren, yo puedo estar hablándoles acerca de Marcelo y decirles, me encanta la camisa que lleva Marcelo y no digamos nada, esos zapatos son chulísimos. Tienes que decirme dónde los compraste, me encantan, les estoy hablando acerca de él. Pero de pronto algo ocurre que nos coloca a Marcelo y a mí cara a cara, que nos deja a los dos a solas. Ya no estoy hablando a nadie acerca de él, ahora le estoy hablando a él. En la etapa de la sombra ocurre algo maravilloso que hace que nos situemos mirando a los ojos de Dios. En esa etapa de la sombra nos pegamos a Él como nunca antes. Si en esta mañana tú estás viviendo la sombra, busca a Jesús, porque esa situación te va a acercar a Él muchísimo más que las alegrías de verdad. Marcelo, gracias. Y lo de los zapatos lo dije totalmente en serio, Y dije que aquel valle de sombra, aquel cañón angosto, estrecho, desembocaba en una pradera, del mismo modo que el Salmo 23 nos sitúa en la tercera etapa, que es la etapa de la victoria. Fíjense cómo lo describe el salmista. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. ¡Qué tremendo! La etapa de la sombra desemboca directamente en la etapa de la victoria. Dejamos de vivir la sombra y ahora dice primero aderezas mesa. Después de que sales del valle, Él te sienta a una mesa. Y mira, dice aderezas mesa. La palabra aderezar significa literalmente preparar con todo lujo de detalle una mesa. Y mira, cuando tienes la mesa, todo lo que ves es lo que Dios ha colocado. Olvidas tus piernas heridas en el valle de sombra. Olvidas los malos momentos. Ahora disfrutas del manjar que Dios te ha dado. La noche que estás viviendo no es otra cosa que el útero donde se está gestando un nuevo día. El momento difícil que estás viviendo va a desembocar en un día de gloria. Dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el peor enemigo de la oveja? ¿El lobo? ¿Dice este sector el lobo? ¿Coinciden todos? ¿El sector de la izquierda? Lamento discrepar con ustedes, hermanos y hermanas. El peor enemigo de la oveja es el hombre. Es un tremendo enemigo, desde luego, pero no. El peor enemigo de la oveja, Alison, no es el león. El peor enemigo de la oveja es la mosca. Porque miren, la mosca
se introduce por los orificios nasales de la oveja. Discúlpenme la descripción tan gráfica que voy a hacer. Esa mosca llega junto al cerebro de la oveja y allí deposita unos huevecillos. Pasando un tiempo, esos huevecillos se eclosionan y nacen unas larvas. Las larvas se convierten en moscas y esas moscas comienzan a revolotear junto a su cerebro. La oveja se vuelve loca. La oveja estará en una verde pradera, pero no podrá comer. La verás correr inquieta. Estará junto a aguas de reposo, pero no dormirá, porque ese revoloteo junto a su cerebro la está volviendo loca. Miren, es normal que una oveja infectada, la verás que se da golpes con la cabeza contra el vallado. Quiere matar eso que tiene dentro. Verás que esas ovejas arremeterán contra otras ovejas golpeándolas con la cabeza. ¿Son malas? No, están enfermas. La única forma de prevenir eso es que el pastor unja la cabeza de la oveja con una mezcla de aceite y azufre. Esa mezcla alejará a la mosca y mantendrá su cerebro limpio. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Te ha ocurrido que llegas a la cama por la noche y no eres capaz de dormir porque hay algo aquí adentro que te quita la paz? ¿Te ha ocurrido alguna vez que te levantas por la mañana con una preocupación constante, que tienes un vértigo interior, algo que no te deja vivir? Tienes unos hijos maravillosos, tienes tal vez un esposo o una esposa que te ama, pero no lo puedes disfrutar porque hay preocupaciones aquí que te están quitando la paz. ¿Cuál es el remedio? Venir al pastor. El pastor en esta etapa de la victoria unge tu cabeza, sana tu recuerdo, sana tu pensamiento y podrás enfrentar la vida con alegría. Eso es lo que Dios hace como pastor por cada uno de nosotros y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Dios te está invitando a venir a Él. Yo soy tu pastor. No me pidas que te explique este milagro. No me pidas que te explique cómo el Rey de Reyes adopta la profesión más baja. 1000 veces se lo he preguntado a Dios, ¿por qué lo hiciste? Señor, ¿por qué teniendo miles de sirvientes te hiciste siervo de millones? ¿Por qué dices que eres mi pastor? Y ¿sabes lo que Él me ha contestado? Soy tu pastor porque tú eres una oveja vulnerable, porque me necesitas. Sus brazos están abiertos. Concluye el salmo diciendo, mi copa está rebosando. Y yo quiero que recuerdes también esto. Perdónenme, ¿cómo te llamas, hermana? Sí, Silvia, ¿serías tan amable de venir un segundo? Ya saben ustedes por qué pido la participación. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Silvia, gracias por ayudarme. Mira, quiero rogarte que subas aquí conmigo. Y te voy a pedir, por favor, que sostengas un momento este plato con tu mano así y este vaso, de modo que lo puedan ver los hermanos y hermanas. Mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decirnos el salmista con esto? Miren, en aquel tiempo había una ley, un precepto de obligado cumplimiento. Y ese precepto era el siguiente: cuando un caminante pase junto a tu casa, los caminos, los viajes entonces eran realmente complicados. Los caminos sin asfaltar, polvorientos, no había medios de comunicación, había gente que recorría kilómetros a pie. Y por eso esa ley humanitaria exigía, si un caminante llega a tu casa y toca la puerta, por ley estás obligada a darle un vaso de agua. Había personas entonces que recibían una visita y podría darse el caso de que tu visita era incómoda, era molesta, pero tenían la obligación de atender a ese precepto. Entonces cumplían rigurosa y raquíticamente con el mandato y te daban un vaso con un poco de agua. Si esto ocurría, significaba, no me queda más remedio que complacerte, pero tu visita me es molesta. Bebe y vete de aquí. Podría ocurrir, sin embargo, que
te dieran una copa llena de agua, te dirían, oye, acepto muy bien que estés aquí. Bebe, descansa un poco, refréscate, pero luego sigue tu camino. Porque esta es mi casa y no es tu casa. Tienes que seguir tu camino. Dice el salmista, mi copa está un poquito llena. Dice, mi copa está llena. Dice, levántalo un poquito más, Silvia, que mi copa está rebosando. Y esto significa que Dios te dice, mira, amo que estés aquí. Amo que te quedes en mi casa. No quiero que sigas caminando por el desierto. Quiero que estés junto a mí. Mi casa es la tuya. Eres bienvenida, bienvenido siempre junto a mí. Ese es el pastor. Silvia, tenemos un problema. ¿Tienes sed? Sí, bebe, bebe. Pero Dios te dice, cada vez que bebas, yo volveré a llenar tu copa, porque nunca faltará agua de tu copa, porque Dios ama que estés en su casa. Gracias. Y en esta mañana, mira, tu copa puede volver a ser llena. No tienes que seguir recorriendo los caminos polvorientos. Tu pensamiento, tu recuerdo puede ser sanado. Si estás en la etapa de la luz, enamórate de Dios más que de la bendición de Dios. Si estás en la etapa de la sombra, búscale, porque Él está allí. Te pondrá a la prueba cara a cara con Dios. Y siempre tu destino se llama victoria. El camino termina en la victoria siempre, en la casa de Dios, sentada a la mesa de Dios. Hoy Él está aquí. Está aquí. Aleluya. Cerremos un momento nuestros ojos, por favor.